Pues bueno, nada, vamos a estar hablando hoy un poquito sobre el origen antropológico de Orun. Orun. Orun, que tiene que quedarle claro a todo el mundo que ni etimológicamente, ni ritualmente, ni iconográficamente tiene que ver nada con oro lesbe. Bien, oro lesbe es otra cosa. Pero en la medida en que vayamos desarrollando el live, nos vamos a ir dando cuenta de qué cosa fue lo que pasó en Cuba. Rastreando el origen de estas divinidades, tanto de Gungun como de Oru en Cuba, nos lleva a dos figuras importantes. Una es Ernesto Noriega, que es uno de los referentes que se tiene dentro de la tradición oral. Ernesto Noriega se dice que fue quien estipuló o estableció el sistema de adoración de Egun que tenemos hoy dentro del ifismo cubano. Bien. Y por la parte de oro se dice que los antecedentes pudieran estar, todo esto es transmisión oral. Bien, no hay nada de esto investigado, ni plasmado, ni recogido en ningún lugar. Se dice que los antecedentes pueden estar en Pedro Arango, en el distinguido señor Pedro Arango, y que se dice que de alguna manera de Pedro Arango llega a manos de Miguel Feble toda la información y todas las coordenadas de este culto. Algunos dicen que Miguel se inició con él y bueno, y que a raíz de ahí viene todo el tema del desarrollo de lo que es oro. Bien, pero reitero, Orun y Egungun son dos divinidades que dentro de la cultura yoruba no tienen, no son cultos completamente separados, con iconografías diferentes, con forma de rezar, cantar y ejecutar sus cultos muy diferentes. Aunque el Odun y Warrior D de manera particular recoge que en algún momento estas divinidades se encontraron en el cielo, bien antes de bajar a la tierra, y que entre ellas se estableció una especie de pacto. Algunos consideran que Gungun sería la divinidad del día, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la ancestralidad desde el día, y que Oro sería la divinidad vinculado entonces a la noche. Pero bueno, esto es pura mitología y vuelvo y reitero, los orígenes en Cuba, por la parte de Gungun. Y cuando hablo de Gungun, hablo del tratamiento de los ancestros, no específicamente del culto de Gungun, como lo vemos 100% hoy en Nigeria, sino los orígenes de la metodología que tenemos hoy se le atribuye a Ernesto Noriega, y la parte de oro a la figura de Miguel Félix Padrón y Pedro Arango. Ahora bien, Orun es una palabra que en su etimología más antigua no significa otra cosa que no sea aquella dimensión o aquel espacio donde, fíjense que no se describe como un lugar físico, no es una palabra para describir una dimensión física, bien, sino para describir una dimensión espiritual donde están organizados de alguna manera las diferentes espiritualidades con las que intercambiamos, donde están nuestros ancestros, por supuesto, que es el territorio o la morada también más cercana a Olot Dumare. Por ahí van las cosas. Orun, reitero, Orun como tal no existe como un oricha, hasta donde nosotros hemos podido investigar, hasta donde yo he podido investigar. No sé si más adelante salga otra persona y tenga una investigación más profunda y diga que sí. No es un oricha. Orun, reitero, es la dimensión donde se supone que los seres inmortales, los orichas, las divinidades o los dumares, los ancestros, vibran, ¿no? Y están de una manera u otra. Ahora, es bien interesante, ya hablando un poquito de Odun, ¿no? Que en el Odun of Beate se reconozca precisamente a Egungun como Ara Orun. Ara Orun, el hombre del cielo, el mensajero del cielo. Y bueno, esto es bien importante tenerlo en cuenta ahí, porque en algún momento vamos a estar analizando este nombre que nos propone el Odun of Beate, y un canto muy típico dentro de la tradición ICC que dice Ara Orun Kinkin, Moyuba, Ara Orun Kinkin. Es decir, saludando precisamente a estos viajeros del cielo que vienen a visitarnos en el momento en que los invocamos. Pero bueno, vamos a empezar como tema de antropología
haciendo una descripción de qué elementos son los que componen o que componían antiguamente, porque ya hoy muchos de estos elementos que voy a mencionar han desaparecido precisamente por la transmisión oral y el desgaste que ha ido sufriendo la tradición. Originalmente, la divinidad que determinaron en Cuba llamar Orun estaba compuesta por los pachanes. Pachanes, para los que no tengan una idea, es un conjunto de ramas de atorí, que la atoría, lo que se le llama atoría en Cuba, y ahí vamos a llegar, no tiene nada que ver con lo que se conoce como atorí en tierra yoruba. En Cuba, en este caso, se le llama atorí a la Hibiscus rosas sinensis, que es conocida por nosotros como el mar Pacífico. Bien, Hibiscus rosa sinensis es el que usamos nosotros como los pachanes, para conformar los pachanes. Pachanes que además envolvemos en tela roja, negra y blanca. Y esto es bien interesante porque un Odun como Igorio Di precisamente también nos habla de una adivinación que se hace para los grandes jefes de Kungu, y entre uno de los elementos que se pidió para hacer el sacrificio fue la tela roja, negra y blanca, precisamente. Bien, y con esta tela roja, negra y blanca, esto tiene un simbolismo que era para dar respeto, poder y autoridad al individuo al cual se le hizo o por cual se hizo la adivinación. Es decir, que no es algo tan descabellado y que tiene un simbolismo bien interesante. Entonces, estamos hablando de, cuando hablamos de los pachanes, estamos hablando de 9 varas de atorí entorchadas, bien, con cintas o retazos de tela de estos 3 colores, que además se usan para llamar precisamente a los ancestros, bien, a los muertos. Este es una de las herramientas clave de lo que se le llama Orun dentro de la tradición afrocubana. Yo sé que ya mucha gente estas cosas le empiezan a hacer similitudes, empiezan a ver lo parecido que son a otras cosas de tierra yoruba, pero bueno, ahí vamos a llegar. El zumbador de Orun o el bramadero. El bramadero es una especie de pedazo de madera, bien, que tiene un hueco en la punta, es como si fuera un palito, y este palito tiene una cuerda, y de esa cuerda ahí se le cuelgan algunos elementos muy simbólicos, entre ellos algo que se llama ella oro, el pez de oro, bien, y bueno, con esto se produce un sonido determinado y se usa para invocar a la divinidad. Esto no es un invento cubano, exactamente se hace de igual manera dentro del culto de oro allá en tierra yoruba. Pero bueno, vamos a seguir avanzando poco a poco. Orun en Cuba, que también se ha ido perdiendo, ya esto es casi nadie lo tiene, lleva un irolé especial, este golpeador de madera, y una campana. Por ahí, ojalá en algún día me autoricen a publicar la foto de uno de los Orun más viejos que existe, ¿no? Y bueno, ojalá en algún momento el hermano me autorice a compartir esto hallazgo antropológico, si no lo plasmo en algún escrito, si me lo autoriza, para que puedan ver lo que le estoy diciendo. Bien, tiene un irolé muy parecido al que usan hoy los babalaos en tradición icese, un golpeador de madera igualito, con una pequeña campana simulando un cencerro que también se utiliza. Por supuesto, también tiene los 3 machetes: Oturanico, Ogundafún y Ireteyero. Discúlpenme que tengo una cantidad de ropa puesta arriba para cubrirme del frío terrible y me molesta muchísimo a la hora de gestualizar. Bueno, los 3 machetes, si estoy buscando aún el significado, una de las pocas cosas de Orun que todavía no he encontrado paralelismo con otras cosas
vinculado al culto de oro de Egun en tierra yoruba. Un tablero que lleva oro de manera muy especial, porque no es un tablero que esté completo, no es un tablero igual con el que trabaja el Awo Ifá, es decir, no es un tablero redondo, es un tablero que tiene características morfológicas especiales. Ojalá en algún momento pueda presentarle la foto. Lleva el ópele, un ópele que se le consagra propiamente a esta divinidad, y su collar. Lleva también una teja que tiene un profundo significado místico que vamos a ver más adelante. Lleva 4 hechos que están asociados a esta divinidad. Estamos hablando de Barabó, de Ojuani Bosá, Echu Dokun, de Ojuani Bosá también, Echu Arufín, de Ojuani Bosá también, y Echu Achihuelu. 4 hechos que se asocian con la divinidad Oro. La capa y el gorro propiamente que se usa en la consagración, todos saben de qué estamos hablando, los que están consagrados por lo que han pasado por ahí. Echu Motubela, por supuesto, Alain. No estoy dando todos los detalles porque tú sabes, mejor ni hablar. El coco que se pinta con las 3 franjas de colores, que está referido en Oche Palbre y Homo Bozadé de Osberoso. Quien quiera saber quién es Homo Bozadé debe referirse al Odun Osberoso y ahí va a encontrar qué significado tiene esto. Por supuesto, estos son los componentes más antiguos, y un componente que ya casi nadie habla del mismo son 2 tarros que se cargaban para esta divinidad. Uno en forma de Enchedo Sain, que se llevaba colgado en el cuello, y otro que era parte de otro secreto que contenido en una especie de tintillero. Bien, ya esas cosas también, casi nadie habla de eso. Esas cosas prácticamente han desaparecido o prácticamente ni se entregan hoy. Bien, de cómo era el culto antes y de cómo se hace ahora vamos a estar hablando, porque de eso depende el análisis de muchas de las herramientas que hoy tiene esta divinidad. Bien, ahora bien, ¿qué conexión? Yo la teoría que tengo es, y lo he visto con otras divinidades dentro de la cultura afrocubana, y le comparto esta idea porque a partir de aquí vamos a empezar a establecer algunos nexos que son importantes. Indiscutiblemente, muchos orichas que hoy en tierra yoruba son orichas independientes. En Cuba lo vemos de manera particular subordinado como caminos o como complementos de otros orichas que sí tuvieron un culto más relevante. Muchos de los orichas que, o por el hermetismo de su práctica y de sus conocimientos, o porque no hubo mucha transmisión oral sobre los mismos, o porque sencillamente los mayores determinaron no dar los secretos ni la forma de consagración o hacerlos, automáticamente, para que la memoria ancestral de estos cultos que llegaron a Cuba no se perdieran, fueron de una manera u otra reincorporados en otros orichas. Por ejemplo, muy por arribita, Ayé. Ayé sabemos hoy que Ayé es una divinidad que en territorio yoruba tiene su propio culto, su propia forma de consagrarse, su propia iconografía, tiene sus propios seguidores. Y en Cuba la forma de cultuar Ayé no es el Ayé moderno que están dando en Cuba hoy, afrocubano, que es una imitación 100% del Ayé Icese. Ese Ayé que están dando en Cuba hoy con 201 caracoles, con diferentes variantes de caracoles tigres, con otra variedad de caracoles, etcétera. Eso es un invento, eso es una copia 100% de el ícono de la práctica Icese. El Ayé que siempre se conoció en Cuba fue el Ayé vinculado al Oricha Ochun, el de los 5 caracoles de cobo y las demás cosas que los que saben y lo han visto saben de qué estamos hablando. Eran 5 caracoles de cobo con otros componentes más según linaje, el santo oral, y es un oricha que se dice que de alguna manera, según la mitología, está subordinado a Ochun. Algunos le dan el tratamiento del mana, otros le dan el tratamiento de sirviente,
otros sucesivamente le dan diferentes interpretaciones. Pero es una forma de ver que un orisha que no fue cultuado con mucha popularidad en Cuba y que tenía un culto completamente independiente, como para que no se perdiera la memoria ancestral de este orisha, bueno, de una manera u otra, fue subordinado a la divinidad Ochun. Lo mismo pasa exactamente con Olokun.